Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a mostrar cómo a través del uso de la estrategia velas de rechazo, cuyo autor es Master Trader Iker García y que en varios videos explica Pedro López, cómo obtuve estos resultados en la gestión pro. Vamos a ver algunas de las entradas porque considero que se perdieron, pero enfocándonos principalmente en recordar un poco de qué trata esta estrategia y los puntos a tener en cuenta para tener buenos resultados. En otro video les insistí en la importancia de realizar la prueba de fuego, es decir, 100, 200 o más entradas en demo, ¿sí? Probando las estrategias cada una, las diferentes modalidades que podemos usar o las cosas que vamos viendo, cómo se presenta el estado de mercado, la tendencia, si nos conviene aplicarla en giro, en una continuidad, bueno, algunas cosas que ya vamos a ver. Acá sencillamente mostrarles ¿sí? Lo que fue la prueba de fuego, lo que hice ahora, estas últimas 100 entradas, pues en realidad ya hace tiempo había realizado 200 entradas el año pasado y bueno, quise retomar esta estrategia porque siempre me gustó mucho, me pareció muy simple y al mismo tiempo, a medida que vamos realizando cada vez más entradas, vamos a ver que no es tan simple, que va a tener ciertos parámetros, ciertos puntos a tener en cuenta que yo voy a tratar de mostrarles por lo menos lo que yo pude ver, tanto a través de los videos de Pedro como de Iker y por supuesto a través de la experiencia. Uno, por eso insistía y vuelvo a insistir en la importancia de hacer la prueba de fuego, porque uno va empezando a ver un montón de cosas, así como les mostraba en unos videos anteriores respecto de la estrategia de flechas de la web rusa, que esa estrategia la voy a utilizar en real, en mercado normal. Esta estrategia la estoy encarando para lo que es OTC. Bien, vamos a recordar un poco de qué se trata la estrategia velas de rechazo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar un mercado adecuado, es decir, un mercado que nos esté dejando muchos rechazos, es decir, velas pequeñas con cuerpo grande, ¿sí? Acá podemos ver algunos ejemplos dibujados, ya lo vamos a ver en video. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar que la vela, en este caso esta vela alcista, comienza, va subiendo y en el segundo 30 quede lo más cerca posible de la mecha de la vela anterior. Ya vamos a ver qué particularidades tienen que tener las velas anteriores, pero en este caso vamos buscando que suba en el segundo 30 exactamente, ni antes ni después. Vamos a hacer la entrada y esperamos que se produzca el rechazo. Si la vela termina así con cuerpo verde, se denomina rechazo parcial. En cambio, si nos termina con cuerpo rojo, se llama rechazo total. Vamos a ver que resulta muy importante que tengamos presente, vamos a hacerlo así, la vela de rechazo, es decir, una vela con cuerpo pequeño y una mecha larga, puede ser en verde o en rojo, eso es indistinto, pero que tengamos a continuación una vela que nos confirme ese rechazo. Para eso la mecha de esta vela anterior tiene que ser más chica o estar más abajo, ¿no?, que la mecha de la vela anterior y ser del mismo color que nosotros estamos buscando hacer la entrada. Es decir, nosotros tendríamos que haber tenido ahí la mecha un poco más larga, ¿sí?, para que estemos tranquilos de que sea un rechazo. Ahí, cuerpo más chico que la mecha, habríamos tenido esta vela de confirmación y podríamos haber hecho la entrada acá, en esta imagen. Esto es sencillamente representativo. Lo interesante que podemos ver acá es que mientras más mechas tengamos antes, más segura va a ser nuestra entrada. Por eso acá en el ejemplo pusimos esta entrada a la baja y ya tenemos 1, 2, 3 mechas que nos están indicando el rechazo. Y acá ponemos esta mechita por lo que decíamos, justamente vamos a operar siempre en dirección al mercado. Acá tendríamos, ya lo vamos a ver, y vamos a ver qué es lo que pasa si no respetamos esto. Impulso, retroceso, fin del retroceso, y ahí tenemos nuestro impulso. Nosotros vamos a buscar el rechazo en favor siempre del impulso, es decir, a favor de la tendencia. Bien, según el creador de esta estrategia, se trata más bien de una metodología de trading que de una estrategia propiamente dicha. Es decir, que la podemos aplicar en diferentes oportunidades, en diferentes situaciones que vemos en el mercado, y no se tienen que dar específicamente un conjunto de reglas cerradas dentro de las cuales únicamente podemos operar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver el ejemplo de lo que yo vengo haciendo personalmente. La podemos aplicar, o como yo la vengo haciendo, ¿no?, en continuidad o también en el punto de cambio.
¿sí? Termina el impulso y termina el retroceso y vamos al impulso. Acá lo que representé es el punto de cambio, ¿sí? Pero siempre lo vamos a tomar en sentido de termina el retroceso y inicia el impulso. En estos dos casos es en los únicos que yo lo vengo aplicando hasta la actualidad esta metodología, ¿sí? Ustedes pueden ver en los videos de las entradas que todas las que se ganaron en continuidad. Prácticamente en esta sesión no tuve oportunidades en el mercado donde se den en punto de cambio o en giro de mercado, por eso van a ver, salvo una que se perdió, ya van a ver por qué se perdió, las otras las hice todas en continuidad. Vemos lo que les iba diciendo, que empiezan a aparecer mechas, termina el retroceso y vamos en sentido del impulso. ¿Por qué decimos en continuidad? Porque acá ya se produjo el giro. Nosotros ya estamos tranquilos de que acá el giro ya terminó. Entonces esperamos que se dé esa situación. Una vela que retrocede, en el segundo 30 tomamos, ¿sí?, en el sentido del impulso, como podemos ver acá. En el caso del giro, ¿sí?, es prácticamente lo mismo. Ahí está. En el caso del giro punto de cambio es prácticamente lo mismo. La diferencia es que vamos a tener en cuenta, fíjense en esta imagen, que tenemos la vela de rechazo, tenemos la confirmación y una vez que tenemos la confirmación ya esperamos directamente el punto de entrada. Es decir, la realizamos justo en el giro. En cambio la continuidad la podemos realizar en cualquier momento del impulso, ¿sí? Siempre a favor del impulso y no necesariamente apenas se termina el giro. ¿Sí? Vamos a ver en los vídeos que la podemos encontrar ya un poco más avanzada, un poco más avanzado el impulso. Bien, ya teniendo más frescos los puntos principales de esta estrategia, fijémonos en esta imagen que es muy representativa de qué es lo que ocurre con las mechas. Nosotros decíamos, buscamos un mercado que nos esté dejando muchas mechas, pero no en cualquier sentido. Si yo tengo velas verdes, no tienen que haber mechas superiores, no me interesan las mechas superiores, lo que me interesa son las mechas inferiores, como les puse acá. Las mechas inferiores me indican que el precio hace fuerza para bajar, pero no lo logra. Es decir, que tiene más fuerza al alza y de eso es lo que nosotros nos vamos a aprovechar en el segundo 30. En cambio, en una entrada a la baja pasa exactamente lo contrario. Las mechas inferiores son las que no nos importan, sino las mechas superiores, ya que nos indican que el precio hace fuerza por bajar, por subir, pero termina teniendo fuerza a la baja y ahí es donde nosotros aprovechamos nuestro rechazo. Bien, esta es la primera entrada y es una de las que se perdió. Me quiero detener en esta entrada para que veamos un poco lo que es la dirección que tenía el mercado cuando yo tomé la entrada. Teníamos impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acá hubo un cambio de tendencia, entonces lo que yo esperaba es que acá haya un rechazo, ¿sí?, en esta zona y siga a la baja. Lo que yo no tuve en cuenta, y que es muy importante, no lo tuve en cuenta al momento de realizar la operativa, porque ya con la experiencia de haber hecho la prueba de fuego ya estas cosas las tengo claras, pero en el momento no lo tuve en cuenta, es la mecha que yo tomé como confirmación. Fíjense que es una doji, prácticamente tiene muy poco cuerpo a la baja, que es el color que les decía que tenemos que buscar que tenga la mecha de la vela de confirmación para buscar la entrada a la baja. Pero fíjense la mecha que tiene por debajo, incluso es más grande que la mecha que yo interpreté como rechazo. Entonces, bueno, para tener en cuenta, si bien estuvo bien el análisis, ¿sí?, del cambio que hubo acá, porque acá tuve un máximo, un nuevo máximo más bajo que el anterior, entonces acá vemos claramente que iba a rechazar, iba a seguir a la baja, pero bueno, se dio un poco más alto y no en esta vela que era la que yo buscaba como rechazo. Entonces vemos, ¿sí?, como tomo la entrada en el segundo 30, la paso rápido, así no perdemos mucho tiempo y bueno, la entrada finalmente se pierde por muy poco, pero bueno, no rechaza, que era lo que estábamos buscando. Otra entrada en la que me quiero detener un minutito es en la segunda entrada que se perdió. Y ustedes dirán, ¿por qué perdemos tiempo en lo que se perdió en vez de tratar de entender bien cómo se gana? Justamente, es tan importante saber cómo se gana como saber cómo se pierde o cómo evitar perder. Fíjense, acá tenemos impulso, retroceso, un nuevo impulso y yo esperaba ahí, ¿sí?, un rechazo. Fíjense que yo estoy operando una continuidad, yo esperaba que acá continúe.
según estamos viendo las modalidades en las que las podemos aplicar. Pero fíjense que yo tengo un impulso que es muy lento, no es un impulso con fuerza como podemos ver acá o en otros casos con mechas, incluso con velas más grandes, sino que fíjense que es muy lento y ya está prácticamente en el punto del impulso anterior. Entonces nada me asegura de que sencillamente ahí no gire y vuelva, ¿sí? Retroceda un poco y vuelva a tomar el impulso, porque el impulso este fue muy pobre, fue con muy poca fuerza. Entonces en todo este pedazo, en toda esta porción, yo podría haber tomado un rechazo, ¿sí? Fíjense, incluso en el 50% más o menos de lo que fue mi impulso. Si yo tengo en cuenta el impulso anterior fue un poquito más grande, pero yo veo acá velas que van perdiendo volumen. Entonces, bueno, fue una entrada arriesgada. Si yo en cambio lo hubiera tomado, por ejemplo, ahí tenía la confirmación, ahí tenía la vela de rechazo, ahí tenía la confirmación, esta hubiera sido muy buena entrada, esta hubiera sido muy buena entrada, pero acá ya el mercado ya está muy extendido respecto del impulso que me viene haciendo según estas velas, o que probablemente haga según estas velas. Entonces, bueno, si bien es un detalle bastante fino, fíjense, yo ahí esperé que retroceda. ¿Por qué entré acá si ya había superado esta mecha? Porque todavía tenía mechas anteriores, como yo les decía, es más seguro. Pero bueno, en este caso no fue suficiente y como vemos, la entrada finalmente se pierde. Bien, y la tercera y última entrada que se perdió, fíjense, y en esto me quiero detener, hoy les comentaba el tema de siempre ir en favor de la dirección del mercado. Fíjense que tenemos, marco rápidamente los impulsos y retrocesos. Acá ya tenemos un nuevo impulso más corto que el anterior. Entonces fíjense que no teníamos seguridad de que vaya a rechazar, ¿sí? Estaba la posibilidad, conforme a este pequeño, muy pequeño impulso, a que en realidad hubiera un giro de mercado. Bueno, ese fue el error en esta operativa. Fíjense que tenemos la vela que yo consideré de rechazo, la vela siguiente, pero esta tiene una mecha superior, más larga, ¿sí? Entonces hubo más fuerza para que el precio suba, aunque rechace. Y fíjense que el cuerpo queda casi a nivel de la vela anterior. Lo ideal hubiera sido que yo, como les mostraba en el gráfico anterior, en el Power, tenga una vela que sea rechazada, tenga la confirmación en el mismo color de la vela en la que voy a entrar, ¿sí? Lo que espero que pase, que sea nuevamente que el precio suba, ¿sí? Cuando llegue al segundo 30, lo más cerca posible de la mecha, entrar y que rechace. Eso hubiera sido lo ideal y no la entrada que realicé acá. Bien, y para que no nos quedemos únicamente con las entradas perdidas, vamos a ver un ejemplo de una de las que se ganó y analizarla rápidamente para que no sea muy largo este video. Vamos a marcar impulsos y retrocesos. Nosotros acá vemos que hubo un cambio, ¿sí? Entonces buscamos operar en esta continuidad. Tenemos la vela, una vela de cuerpo corto con mecha larga. Tenemos una nueva vela con cuerpo chico, mecha larga. Fíjense que si bien tiene mecha superior, no es una mecha más grande que la inferior. Lo ideal sería en realidad que sea más chica todavía o que incluso no tenga mecha. Entonces, en el segundo 30, lo más cerca posible de la mecha, si llega, si tenemos la suerte de que llegue, vamos a realizar nuestra entrada. Fíjense lo que les decía hoy. Superó esta mecha, pero todavía tenemos esta mecha que también fue un rechazo fuerte. Si ya hubiera llegado a este nivel, ya no hubiera entrado. Pero estas mechas con cuerpo más chico, estas velas con cuerpo más chico, sí me dan tranquilidad como para poder entrar al rechazo. Vemos que se gana tranquilamente. Bien, para finalizar, vamos a tener en cuenta estos 5 tips. Decíamos, siempre ir en la dirección del mercado, ya sea que lo usemos en el punto de giro o cambio o en el mismo impulso, ¿sí? Vamos a ir siempre en dirección al mercado. Esperar que además de la vela de rechazo haya una vela de confirmación de ese rechazo. Esa vela de confirmación debe ser del color de la dirección en que vamos a operar. Por eso decíamos hoy que si esta es nuestra vela de rechazo, vamos a usar esta vela como confirmación. Fíjense que es rojo y nosotros vamos a usar una entrada a la baja. Cuarto,
La vela de confirmación puede tener mecha contraria pero corta, y si no hay mecha, mejor aún. Y 5, recordar que buscamos velas de cuerpo pequeño y mecha grande. Bueno, espero que se haya entendido, que les haya servido los gráficos y que la practiquen mucho, hagan la prueba de fuego y bueno, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Muchas gracias.